Bueno, como veníamos viendo en los capítulos que estaban leyendo de los orígenes de la sociología, vamos a ver que la sociología va a comenzar a mediados del siglo XIX. ¿Y cuáles son las razones para que surja la sociología en ese siglo? Así como ya lo leímos en los anteriores trabajos, sabemos que la sociología va a comenzar en el siglo XIX porque viene posterior a la Revolución Industrial y la Revolución Francesa. Si bien la Revolución Francesa se da en el siglo XVIII, se va a extender y van a darse distintas situaciones en Europa en donde la industrialización va a hacer que las personas cambien el estilo de vida, o sea, cambien los lazos que tenían anteriormente. Entonces, aparte de eso, en el siglo XIX, y eso es más en la parte histórica, pero en el siglo XIX también se van a dar las revoluciones liberales en Francia. Después de la restauración monárquica van a aparecer otras revoluciones que van a pedir que haya una apertura política y que los burgueses puedan acceder a los lugares de poder, digamos. Y entonces se va a dar una gran industrialización en el siglo XIX, en donde los países europeos van a empezar a vender sus productos y a necesitar materias primas, y es por eso que también se da en la conferencia de Berlín, empieza toda la parte del imperialismo, la colonización de Asia y África, y en donde se van a tratar de meter todos sus productos y utilizar la materia prima que viene de esos países. Y todo eso que se va a dar en un estado caótico, que no es que se va ordenadamente, va a hacer que surja la sociología como ciencia. En principio va a surgir para tratar de organizar la sociedad, de ordenar una sociedad que se había desordenado por completo, ¿no? Los europeos, en cierta medida, o la justificación que utilizaban los europeos para poder involucrarse en Asia, en África y en América también, porque también Estados Unidos se mete en todo el resto de América, la justificación va a ser que van a civilizar a esos pueblos, porque esos pueblos, como no tienen tecnología, no tienen maquinaria, viven de la caza, de la recolección, de la agricultura, pero no tienen sistema educativo, van a ir a llevar la civilización a esos pueblos. Una idea que no es nueva, porque sabemos que esa idea es la que va a tratar de implementar España en América cuando fue la colonización, la conquista, pero es una idea que va a estar atravesada por un sistema distinto, porque cuando España viene a traer la civilización acá, no tenía las tecnologías que se encuentran en el siglo XIX. En el siglo XIX hay mucho más avance, porque está toda la parte industrial, está todo el capital puesto al servicio de la ciencia, de los avances tecnológicos, de los armamentísticos también, y entonces se van a tratar de meter en Asia, en África, los europeos, y Estados Unidos en América Latina, con la excusa de que van a llevar la civilización, ¿no? Los Estados Unidos tienen eso que se llama del destino manifiesto, que ellos son un pueblo que tienen que transportar su moral, porque son los que van a lograr de que el mundo sea más civilizado. Y los europeos, con todo el sistema educativo y la industrialización, los avances de la medicina, dicen que tienen que ir sí o sí a los países que no están avanzados en cierta medida para llevar esa civilización. Y entonces cuando el europeo llega a estos países, lo que hace en realidad es dominarlos, ¿no? Obviamente todos lo sabemos, pero bueno, la excusa siempre va a ser que están llevando una nueva civilización, el avance, la evolución del hombre. Y entonces ahí es donde el conocimiento científico va a reemplazar por completo, ya venía ya desde el Renacimiento, pero va a terminar reemplazando acá el conocimiento científico al pensamiento religioso. Entonces, la ciencia va a estar por encima de todo y termina siendo casi como un dios la ciencia. La ciencia se convierte en el Dios que fue judeocristiano antes, que es el Todopoderoso. Bueno, ahora aparece la ciencia, sacan al Dios
y ahí aparecen filósofos que empiezan a decir que se elimina. De hecho, Nietzsche, así hablo Zaratustra, dice que Dios ha muerto porque lo ha matado el hombre moderno, o sea que la modernidad no necesitaba más a Dios, entonces se lo sacó de encima, y arriba de todo va a quedar la ciencia, ¿no? Entonces, en este contexto de cientificismo, de una evolución continua y todo lo demás, aparece la sociología como un producto de la modernidad, un producto del capitalismo. Y acá vamos a pasar a lo que todavía no vimos, porque hasta ahora vimos en los comienzos, los primeros autores que se van a ser considerados como sociólogos, y en este caso vamos a empezar con Saint-Simon, que es uno de los principales, de los que comenzaron con el pensamiento sociológico. Y Saint-Simon, que es un tipo que viene de la nobleza, bien típico propio de los hombres que surgen en fines del siglo XVIII y su pensamiento sigue en el siglo XIX, es un tipo que viene de la nobleza, se saca todo encima, o sea, reparte todas sus riquezas, sus tierras y todas las cosas que heredó, y va a aportar todo eso a la Revolución Francesa. O sea, el tipo cree en la Revolución Francesa y se pone al servicio de la Revolución Francesa, ¿no? Y a él es al que llamamos precursor del positivismo. ¿Qué es el positivismo? Bueno, el positivismo es una corriente filosófica, sociológica, que es justamente lo que hablábamos antes, va a poner a la ciencia por sobre todo, y va a creer que la ciencia va a llegar a un punto en donde va a avanzar tanto que va a cubrir todas las necesidades de los seres humanos, y les va a llegar a todo el mundo. Entonces todo el mundo va a llegar a ser feliz, y va a tener un montón de cosas gracias al positivismo, gracias a la ciencia en realidad, ¿no? Eso es lo que cree el positivismo. Y ese positivismo va a rechazar toda especulación metafísica, o sea, todo lo que tiene que ver con lo religioso, con el pensamiento que no sea comprobable y científico, va a quedar por fuera del pensamiento positivista. Y entonces es donde empiezan a pensar en una necesidad de un estudio científico de la humanidad, del hombre, ya que no se puede decir, bueno, el hombre vino de Dios y entonces así ya sabemos que lo creó al hombre, de la costilla del hombre salió la mujer, y todas esas cosas del mito de la creación. Todo eso va a quedar fuera del pensamiento positivista, y va a empezar a hablar Saint-Simon, y va a decir, bueno, hay que utilizar un pensamiento científico acorde a lo que es el hombre, no la humanidad. Y entonces a esto lo va a llamar física política. Quieren utilizar los mismos métodos de las ciencias naturales y los implementan en las ciencias sociales. Y así es como nace el positivismo, ¿no? Tiene que haber algo fijo, tiene que haber algo en donde todo esté aceptado, donde se empieza a estudiar, donde se llega a unas conclusiones y después de esas conclusiones se sigue estudiando, pero no se va para atrás. Todas esas cosas del pensamiento científico de las ciencias naturales va a ser pasado a las ciencias sociales. Y entonces así va a empezar la física política, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que ve Saint-Simon? Es a la sociedad la va a ver como una máquina organizada, ¿no? Va a pensar en una sociedad como una máquina organizada, en donde cada persona va a ser un engranaje más dentro de la gran maquinaria que es la sociedad, ¿no? Cada uno de nosotros somos un engranaje dentro de esa maquinaria. Y hoy por ahí incluso muchos lo creemos y hasta parece que se nos hubiera ocurrido a nosotros a veces, pero tenemos que pensar en el contexto en donde está pensando Saint-Simon o después Comte, ¿no? Y todos los que van a seguir surgiendo con las ciencias sociales. Y en ese caso dice que los males de la sociedad van a surgir a partir de la ignorancia de las personas. Entonces lo que propone es educar al pueblo. Fíjense, estamos hablando década del 20 del siglo XIX, que es cuando ya se muere Saint-Simon, tiene todo este pensamiento, y si queremos ponernos a pensar en nuestro país, la generación del 37, de 1837, Echeverría, bueno, Sarmiento obviamente, que van a considerar el tema de la civilización, sobre todo Sarmiento,
van a considerar el tema de la civilización y la barbarie. O sea, civilización, pensamiento científico, se encuentra en las ciudades, ¿no? Porque en las grandes ciudades es donde hay universidades, las élites, la gente que tiene acceso económico va a poder estudiar y ser civilizada, y la barbarie va a ser el tipo del campo, el que no estudió, el religioso. La religión es barbarie para ellos. Y fíjense que todo lo trasladado de Europa aparece acá con el pensamiento de Sarmiento, ¿no? Ese pensamiento, de hecho, educar es la parte más importante para Sarmiento también, tomado todo de estos primeros sociólogos, y van a plantear que la concepción, tanto Saint-Simon como Sarmiento, como todos ellos, tiene una concepción evolucionista, ¿no? La evolución, el darwinismo, que no nos toca verlo a nosotros, pero la evolución del hombre, el hombre es constante evolución, siempre va a estar creciendo mentalmente, espiritualmente, ¿no? Y sobre todo científicamente, y con un montón de avances. Entonces, esa concepción va a surgir con Saint-Simon, se va a trasladar después a Comte y a todos los que vienen después, Weber, y en Argentina con Sarmiento. Y entonces esa concepción es la que se va a mantener durante todo el siglo XIX, principio del XX, ¿no? El positivismo después se prende muy fuerte en todos lados, y se va a trasladar a todos lados del mundo durante el siglo XIX. Y Saint-Simon, esto por último, ya antes de hablar de Comte, que lo de Comte lo vamos a dejar para la próxima, Saint-Simon va a pensar el hombre, va a pensar a la sociedad antes de la revolución industrial, antes de la industrialización, la va a pensar en tres etapas, ¿no? La etapa teológica es la primera, una etapa de transición, y la etapa industrial, ¿no? La etapa teológica es la etapa feudal, es donde había un orden social, la sociedad estaba ordenada, pero no había progreso, porque como no había ciencia, no había evolución de ningún tipo, no había progreso, la sociedad estaba estancada, pero estaba ordenada. De repente aparece la etapa de transición, revolución industrial, revolución francesa, donde hay un progreso, porque la misma revolución industrial lleva al progreso, la industrialización hace que todo progrese, aparecen los ferrocarriles, ¿no? Aparecen las máquinas, obviamente, y toda esa evolución va a hacer que haya un progreso indefinido, que no va a parar nunca, pero no va a estar ordenado, es caótico, es un lugar totalmente caótico, porque bueno, las transformaciones que se dan rápidamente no se pueden sostener en forma ordenada. Y entonces ahí vamos a saltar a la etapa industrial, a la industrialización, donde es la etapa de orden y progreso. Y piensen, acuérdense de esto, orden y progreso. Orden y progreso es el lema que tiene, para que lo recuerden, la bandera de Brasil, ¿no? La bandera de Brasil, propia del positivismo del siglo XIX, es orden y progreso. Y ese orden y progreso se va a dar cuando ya la industrialización haga que todos ocupemos el lugar que tenemos que ocupar, y en ese momento vamos a poder tener un avance ordenado y que nos va a beneficiar a todo el mundo, ¿no? Esta es la base del pensamiento, la de Saint-Simon es la base del pensamiento del padre del positivismo real, del tipo que es el capo en el positivismo, que es Augusto Comte, que va a dividir las etapas en tres estadios, ¿no? El teológico, el metafísico y el positivo. Comte va a utilizar estas etapas que habla Saint-Simon, las va a desarrollar de otra manera, las va a desarrollar mejor, y entonces ahí va a empezar a hablar de tres etapas. Pero bueno, Comte lo vamos a ver en la próxima. En definitiva, lo que tenemos que pensar con Saint-Simon es el comienzo, es el que da origen a todo el pensamiento sociológico.